3:25 minutos. Sí, Usted decía que tenía una lectura de la encuesta. 4. No, 3:25. Si adelantamos No huyas. Sí, decía que tenía una lectura. Sí, pero quiero partir diferente a la que estamos viendo todos. Sí, totalmente diferente. A ver. Quiero partir de un dato porque quiero ser coherente con mis planteamientos y tengo la necesidad de hacer ver a mi hermano y amigo Oli que cuando yo le decía hace unos días que Luis Abinader estaba definiendo techo, él insistía en que no y teorizaba bastante. Cuando una semana después de las primarias del 6 de octubre, Leonardo Aguilera midió en el momento de la euforia de que se dividió el PRD, pues se salvó el PRM. Con la división del PRD se salvó el PRM, se fue el momentum y se publica una encuesta. ¿Cuáles eran los datos de esa encuesta? A ver. 42.7 Luis Abinader y 28 puntos Gonzalo Castillo. ¿Cuáles son los datos de ayer de la encuesta? 43 puntos Luis Abinader, 28 puntos Gonzalo Castillo. Algo no cuadra aquí. Si esa encuesta, que yo creo en todas las encuestas, yo no desmerito a nadie, no. Si esa encuesta en la que yo creo dice la verdad, Luis no ha avanzado y definió su techo, lo está confirmando ahora. Atención, Olin Mato, en 43. Yo decía en aquel momento que había definido techo en 42 y estaba en una etapa de retroceso. Si a esto tú le sumas que él ha definido techo en 42, su partido no ha avanzado lo suficiente para superar la fortaleza que esa encuesta dice tiene el PLD de un 45%. Y tú le sumas a eso la información que da esa encuesta de que Danilo Medina tiene un 60% de aprobación, un 45% su partido, el candidato 28% y el otro sembrado en 42-43%. Nada más una sola lectura, Cristian. Pero además, unas elecciones... ¿Ese 42.7 de qué fecha es? ¿Tú dijiste? La semana después cuando se destapó la división del PLD, que está ahí la encuesta, búsquenla. La ruptura de Leonel y la salida de Leonel. ¿De quién era la encuesta? De Leonardo Aguilera. La primera que se publicó. Decía 43-28. 43-28. Búsquenla, que está ahí. Yo no vengo aquí a inventar. En el caso de esa popularidad del gobierno y de Danilo, en el caso de que están en el poder, en el gobierno, mientras otro puede hacer promesas y pintar sueños, esta gente puede materializar realizaciones. Y con unas elecciones intermedias a puerta, donde todo indica que de cada 4 alcaldías el PLD gana 3, y donde tú ves una campaña... ¿Eso dónde aparece? Yo lo afirmo, patrón. Bueno. Okay. Pero busca encuestas y te darás cuenta que ya desde ya se conoce que más del 70% de las candidaturas municipales... Yo oía a Temito Clemente decir eso. Bien. Pero no he visto encuestas. Él decía 70, yo estoy diciendo 75, 3 de cada 4. Pero esto sumado, agregado a que las elecciones municipales están a puerta y usted ha visto al PLD, al candidato del PLD, abrazarse de los candidatos a alcalde, vincularse a las elecciones municipales y entender que esta es la primera puerta para él poder construir una victoria.
esas elecciones municipales y por el contrario, al candidato Luis Abinader y a su partido, huyéndole a definir la importancia que tienen esas elecciones intermedias, tú tienes una sola conclusión, Cristian. Una sola conclusión. Entonces, la conclusión es esa. La conclusión tuya es que Luis tiene su techo. Definió techo, claramente. Bueno, y entonces nada más le adiciono este elemento más, Cristian. Y además, con un Leonel Fernández desinflado, con Fupus prácticamente en el suelo. ¿Qué es eso? Su partido. La FP, la Fuerza del Pueblo. Fupus en el suelo. Todo indica que pasadas las elecciones de febrero y el que ha estado en política, en el activismo político, no lo que andan teorizando y hablando caballano, el que ha estado en política sabe cuál es el comportamiento de la gente de frente a unas elecciones. Que ese 11% que tiene Leonel Fernández y su partido termina deprimiéndose de aquí al día 16 de febrero y lo que quede, aunque esa encuesta dice que el 63%, 53% prefiere a Luis Abinader, yo apuesto a un retorno masivo de los PLDistas a su casa. Por cuanto, insisto, la definición de techo y todos esos elementos colaterales que he referido me dicen a mí que hay definición en primera vuelta y que no es Luis Abinader. Ok, vamos a darle esa de tu lectura. Exacto. Tú hablas del congelamiento, el techo de Luis. Ahora, ¿qué ocurre? Después de la definición del 6 de octubre, se ha hablado mucho de la genialidad de Gonzalo. Escuchamos mucha gente diariamente hablando del candidato González, de un fenómeno, de todas esas cosas que se dicen de Danilo, lo que hace y las maravillas del gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, con todo eso, estamos en enero, del 6 de octubre a enero, Gonzalo no llega a un 30. Entonces yo no sé cómo tú puedes concluir si Luis tiene un techo 43, 46. 42. 42, 43 o 42. Si aquel tiene un techo que no se mueve, de no llegar a 30, y el PLD no ha querido presentar encuestas de candidaturas, solo de partidos, ¿cómo tú puedes concluir en una definición de primera vuelta si los dos tendrían techo, el primero o el del PLD, sin llegar a 30? Porque al menos Luis está más próximo a la posibilidad del 50+1. Te di el aderezo del elemento del partido. Entonces, siempre se ha hablado en todo esto en definiciones de segunda vuelta. Yo no he escuchado a nadie con sano juicio hablar de que Luis se iría en primera vuelta y Gonzalo mucho menos, porque Gonzalo tendría que llegar al 30, luego al 40, 45 y luego al 50 y pasar. Entonces las posibilidades son, si Luis tiene ese techo de 42 que tú dices, las posibilidades de aquel que no llega al 30, que no llega a un tercio, para llegar a la mitad sería prácticamente imposible. Los resultados de esa encuesta son 43, 28, 19. Bien, yo te pinté el escenario y días después de las elecciones de febrero, aquí vamos a estar tú y yo. Sí, yo creo que esperemos que tengamos la oportunidad de compartirlo así solo, el escenario, para debatirlo de nuevo. Días después veremos qué va a significar ese escenario. Y ese 19 hoy que le da esa encuesta a Leonel, que en los datos que yo tengo no ha pasado nunca de 13 y su partido tampoco nunca ha pasado de 7, aunque en esa encuesta le da 9. Oye bien, yo entiendo que la figura que tiene que cultivar post resultados de febrero 16 es Gonzalo Castillo. Yo lo que no veo factores para que Gonzalo crezca, más allá de una fuerte propaganda con relación a los resultados de las elecciones municipales.
La perspectiva es de que el PLD pueda tener ventajas en las elecciones de febrero, y por eso el PLD hace propaganda de que febrero define mayo, cuando son elecciones muy diferentes, con muchísimas urgencias de candidaturas improvisadas de casi todos los partidos, de objeciones, de un tribunal electoral conociendo situaciones, de la Junta todavía definiendo mecanismos de escrutinio. Pero el 17 de febrero todo eso queda en el pasado. No, todo eso que lo que estoy hablando de este conjunto de incidentes que están caracterizando a estas elecciones de febrero. Entonces, febrero y mayo son dos procesos muy diferentes. No, Cristian, Perdón, muy diferentes. Entonces, el PLD que tiene un candidato sin ningún factor para crecer, y Danilo con serias dificultades también para poder apuntalarlo, el PLD tiene fundamentalmente hacer propaganda de un posible triunfo en las municipales de febrero para alentar al candidato Gonzalo Castillo, que no tiene otros factores para crecer, ninguno. Hay un elemento, Cristian, que tú no tomas en cuenta. A ver. Algunos sectores se han hecho los ciegos con él. La suerte de Leonel Fernández todavía pende de la decisión del Tribunal Constitucional. Yo estoy convencido que a esta hora ya los votos están definidos. Pero el resultado no será antes del 16 de febrero. O sea, el PLD está... La esperanza es que la candidatura de Leonel... No, yo no sé del PLD. No sé del Cuando PLD. ya la ha aceptado la Junta Nacional Superior Electoral. No sé del PLD. No sé del PLD. Yo te estoy diciendo el elemento, la variable pendiente de definir. Leonel Fernández va a las elecciones y de 158 alcaldes en juego, saca 3 o 2, no va a pasar de ahí. Es más, todavía yo ando buscando, tengo como certeza de 1, pero dale 3. Que de los 235 distritos municipales saque 6 o 7. Yo no llego a 5, porque tengo una tabla con nombre y apellido. Mira, estos son los candidatos. Y he evaluado la dispersión que hay entre los opositores. Cuando veo eso, y días después, tú le digas a este país, y además el Tribunal Constitucional decidió que Leonel no puede ser candidato. ¿Esos números van a permanecer en ese 28-43 que tú tienes ahí? No, Cristian. Vuelvo. La esperanza entonces del PLD para que Gonzalo pueda llegar y pasar del 30 es que no se acepte la candidatura de Leonel y que el PLD pueda ganar las municipales, hacer una gran campaña que pueda mejorar la situación de la candidatura. Esa conclusión distorsiona lo que estoy planteando, pero es válida. No, porque que no. Cítame otros factores que podrían provocar el crecimiento. Ese número que tú estás diciendo ahí, Castillo. Esa encuesta que tú estás validando ahí. No, yo lo estoy citando, no estoy esa encuesta ni le da un 60% a un Danilo Medina en este momento de aceptación de su gestión de gobierno. Uh-huh. Pero ven acá, ¿y de qué que estamos hablando? Y Danilo, que lo ha acompañado desde octubre, no ha podido provocar que pase el 30. En función de esos datos que tú tienes ahí, yo lo ha acompañado, tengo otros. Él ha ido a asamblea. Pero que el PLD no se ha atrevido a presentar datos de la candidatura de Gonzalo, no se ha atrevido. Yo tengo otros y tendrán que salir otras encuestas tan creíbles como esa. Bueno, que a mí fuera, Mauricio.